El tema de hoy es El libro de Éxodo, quinta parte. Estamos en el libro del Éxodo, capítulo 14. Cuando el Señor sacó a su pueblo, Israel, de ser esclavos en Egipto, posiblemente el pensar de la mayoría de ellos era que el Señor solamente quería librarlos de la mano del faraón y de los egipcios, cuando en realidad el Señor estaba pensando diferente. El Señor no pensaba solamente en librarlos de los que los habían esclavizado. El Señor pensó acabar por completo con la opresión. Y el plan de Dios era acabar con el faraón y con todo su ejército. Y los del faraón que temaban al Señor tenían la posibilidad de irse con el pueblo de Israel. Y la Escritura insinúa que muchos lo hicieron así. Y también el plan de Dios no era solamente librar a su pueblo de la esclavitud, era sacarlos al desierto y tratarlos hasta tener un pueblo santificado, separado para el Señor, para poderlos entrar en la verdadera herencia de Dios. Los iba a sacar de algo, los iba a tratar y los iba a entrar en una herencia o una heredad para los hijos de Dios. Y no solamente iba a destruir a los opresores que los tenían esclavizados, sino la herencia para los hijos de Dios estaba en manos de otro resto de impostores que no merecían tener esa herencia. El problema era bastante complicado. No era solamente que el Señor iba a librar a unos esclavos para que se fueran quién sabe para dónde. El Señor los sacó no solamente libres, sino comprados. Por lo menos los primogénitos debían de haber muerto cuando murieron todos los herederos de Egipto. Pero el Señor, el ángel del Señor, no mató a los que estaban bajo la sangre, los que tenían aplicado la sangre del cordero sobre las puertas de sus casas. Y como mencionamos en un mensaje anterior, la aplicación de la sangre no fue individuo por individuo, fue casa por casa. Y donde la sangre estaba aplicada en la casa, los individuos de la casa se salvaron. Y los que más corrían peligro eran los primogénitos, los herederos, los que tenían la responsabilidad delante de Dios para velar por el resto de la familia. Ahora salieron de Egipto, despojaron a los egipcios, Dios les dio gracia y salieron con muchas cosas. Y tan pronto habían salido, Dios volvió a endurecer el corazón del faraón. Y más o menos el faraón comenzó a pensar, si no los puedo tener de esclavos, ya que Egipto está arruinado y ya que ellos se fueron con buena parte de las riquezas de Egipto, por lo menos puedo ir a recuperar las riquezas, aun si me toca matarlos a todos. Y mire lo que comenzó a hacer el faraón. Éxodo 14. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel que den la vuelta y asienten su campamento delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él asentarás el campamento junto al mar. Porque el faraón dirá de los hijos de Israel, enredados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Desierto por todos lados y contra el mar, y allá no hay comida, no hay nada, pues ¿qué van a hacer? Mire lo que dice el Señor, versículo 4, diciendo Dios esto, y yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga, y seré glorificado en el faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y ellos lo hicieron así. La mayoría del pueblo de Israel solamente querían escapar y estar tranquilos, pero Dios quería que el faraón los persiguiera. Y muchas veces cuando escapamos de algún problema que nos ha tenido esclavizado, el deseo nuestro es solamente tener reposo, de salir de las circunstancias, aun si nos toca salir corriendo. Pero el plan de Dios es que podemos enfrentar las circunstancias y permitir que el Señor nos conduce a través de las circunstancias adversas hasta ganar la victoria, la plena victoria sobre el enemigo. El plan de Dios no es de tener un pueblo experto en huir del diablo. El plan de Dios es tener un pueblo experto en hacer huir y hasta derrotar el diablo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago escribe
y danos consejos acerca de cómo hacer huir al diablo. Muchas veces son los cristianos que están huyendo, cuando en realidad Dios quiere que sea el diablo que tenga que huir. Para el faraón, cuando él se dio cuenta que había que huir, ya era demasiado tarde para él y para su ejército. Trató de huir y ya no podía. El consejo de Dios en el Nuevo Testamento es que Dios no le gusta a los soberbios, que hay que tener un cambio de actitud, de humildad delante del Señor, que hay que escuchar al Señor en vez de a las otras voces. Y el Señor promete de que si hacemos las cosas y si aprendemos a hacer las cosas a la manera de Él, que vamos a poder resistir al diablo y que el diablo va a tener que huir de nosotros. Tristemente esto no ha sido el caso en muchas partes. Y fue dado aviso al rey de Egipto cómo el pueblo huía. Y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció el Señor el corazón del faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel ya habían salido con gran poder. La Escritura dice que el Señor los sacó con mano fuerte, arruinó a Egipto sacándolos a ellos, y dice que ellos salieron con gran poder, aparentemente huyendo, pero iban para donde el Señor los envía, para donde el Señor los enviaba. Y el Señor no los envió a un sitio donde aparentemente era seguro. El Señor les envió a un sitio donde la única manera de salir vivo de ahí era por medio de un milagro de Dios. Hay algo que el diablo no entiende, y el diablo nunca ha podido entender los caminos de Dios. El camino de Dios es un camino de muerte al hombre viejo, y el diablo no está interesado en eso, ni lo entiende. Y la Escritura dice que aún los ángeles ven con mucho interés lo que Dios hace con sus tratos con nosotros. Más adelante en el Nuevo Testamento, el Señor dice que el pueblo y Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El bautismo por la cual pasaron ellos no fue una ceremonia religiosa. Fue un milagro de Dios que ocurrió en medio de unas circunstancias peligrosísimas, en medio del caminar de ellos con Dios. Es curioso que si fuéramos a saltar más adelante al libro de Josué, que cuando llegaron a la tierra prometida, allá en Gilgal, hubo que circuncidar a toda la generación del desierto, porque mientras que estaban en el desierto, no circuncidaron a nadie. La circuncisión estaba en la ley de Dios, pero ellos estaban 40 años en el desierto y no circuncidaron a nadie. Pero Dios estaba en ese tiempo haciendo una verdadera circuncisión en el corazón de ellos. Y también en símbolo a lo que iba a ser la era de la iglesia, cuando el evangelio iba a ir a los gentiles y Dios no iba a requerir la circuncisión en la carne, porque estaba obrando la circuncisión de Él en los corazones. Hace unos años, cuando nosotros estábamos todavía en el plan de bautizar a todo el mundo con agua, aunque muy pocos estaban siendo bautizados de verdad en el Espíritu Santo, teníamos un hermano con nosotros que, y no solamente él, sino otros también, que no querían ser bautizados en agua. Y nosotros pensábamos que era porque estaban rebeldes. Y entonces, una vez en la Sierra de Nevada, íbamos a acompañar a unos indígenas a un sitio y se confundieron por un día, y cuando nosotros llegamos por la noche, ya los indígenas con los mulos se habían ido. Y nosotros para movilizar la comida, las carpas y todo sin mulos. Y yo les dije, pues lo único que podemos hacer para rescatar este viaje, porque siento que Dios sí quiere que lo hacemos, es que ahora mismo a las 7 de la noche debemos de coger camino detrás de los indígenas. Y era una zona que comenzaba en territorio de paramilitares y terminaba en territorio de guerrilla. Y fuera de eso, una zona de muchas culebras y de unas garrapatas muy pequeñitas que allá se llaman cuitivas, que son muy molestos. Y venía con nosotros 2 de los que decían que no querían bautizarse en el agua. Y Marina y yo y ellos y otros, y resultamos cruzando un río inmenso de noche. Y estos hermanos, el uno se resbaló y se fue al río y el otro a sacarlo. Y después de eso dimos a los 2 por bautizados. Y yo les decía, hay que tener cuidado de no salir del camino, porque primero se puede perder. Segundo, si se sale al rastrojo o al pasto,
ahí están las cuitivas. Pero el problema era que a esa hora de la noche las culebras andaban por el camino y comenzamos a encontrarlas que venían en contravía a nosotros. Y las linternas no eran muy buenas. Por fin a las 12 de la noche, con todo el mundo muy fatigado, vimos adelante unas luces de una casa. Y la esperanza era refugiarnos ahí y pasar la noche. El único problema era que el dueño de la casa era el comandante paramilitar. Y sabíamos que estaba allá con muchos guardaespaldas. Pero un guía que teníamos era el único en toda la zona que tocaba flauta. Entonces le dije, saca su flauta y vaya adelante tocando la flauta y van a saber que es usted. Y así llegamos allá y no nos dieron plomo. Pero hemos encontrado que muchas veces en el caminar de la vida, el Señor hace las cosas. O como dicen acá en el campo, en el camino se arreglan las cargas. Y pudimos encontrar a los indígenas y devolver los mulos y todo el viaje se rescató. Y entre otras cosas, mi esposa tenía un problema en una pierna que se le encogía y le dolía mucho cuando caminaba. Y por eso nunca había podido caminar más de 2 o 3 horas sin mucho dolor y muchos problemas. Pero al siguiente día, que nos tocó caminar más de 12 horas, después de esa segunda jornada, la pierna de ella no volvió a molestar. Y ella no ha vuelto a tener problemas hasta el día de hoy. Y yo no sé cuántas veces nosotros hemos tenido muy buenas razones por no ir a hacer determinada cosa. Iba para una reunión en una zona importante, en zona guerrillera, y se nos encendió el carro aquí en la 10ª antes de salir de Bogotá. Echó humo y llamas, y se quemó el alternador y casi toda la instalación eléctrica. Quedamos sin luces, y el compañero preguntaba, ¿qué hacemos? Y dije, pues vamos a hacer un intento a prender el carro. Si el carro prende, vamos a darle para adelante mientras que aguanta la batería. Y así fue, el carro prendió y nosotros arrancamos y llegamos. El camino de Dios no es para personas que están buscando excusas para voltearse ni para irse para atrás. El camino de Dios es para valientes. Y es verdad que el Señor también nos puede trancar el camino y tenemos que tener discernimiento. Pero lo bueno es que cuando el enemigo está detrás de nosotros y cuando el enemigo está haciendo todo posible para dañar nuestro caminar con Dios, cuando el Señor comienza a intervenir y cuando llegamos encima de todos los obstáculos, podemos saber que el Señor sí nos envió. Y así fue con el pueblo de Dios. Versículo 9, siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros del faraón, su gente a caballo y todo su ejército, los alcanzaron asentando el campamento junto al mar. Versículo 10, y cuando el faraón llegó, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios que venían tras ellos, y temieron en gran manera, y clamaron los hijos de Israel al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto, para que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Dijeron esto después de todos los milagros que habían visto del Señor. Otra cosa de tener en cuenta cuando vamos camino de desierto con el Señor, es que el Señor no nos saca de Egipto, el Señor no nos saca de los sistemas de este mundo solamente para sacarnos y que los egipcios de este mundo van a seguir ahí felices gozando de sus ganancias malavidas y de su dominio sobre la humanidad. El Señor nos quiere sacar de lo que representa el sistema de este mundo, porque este mundo se va a acabar, no va a quedar nada. La Escritura dice que los mismos elementos van a arder, que no hay futuro. Y si no aprendemos a usar las cosas de este mundo para que queden invertidas en el reino de Dios, no vamos a tener tesoro en el cielo. Y el corazón tiende a jalar para donde está el tesoro. Si nuestro tesoro está en el cielo, nuestro corazón nos va a conducir hacia las cosas de Dios y a hacer las cosas a la manera de Dios. Y si nuestro tesoro está aquí, nuestro corazón nos va a indicar mal. Y el único que puede conocer y escudriñar el corazón es Dios. Y tan pronto comenzaron a tener problemas, la adversidad de los problemas comenzó a revelar en público lo que en realidad estaba desde hace tiempo en los corazones de muchos de ellos. Muchos de ellos en realidad hubieran querido estar en Egipto, tal vez no de esclavos, hubieran gustado estar
en Egipto de Faraón o de algún mandamás allá. Y el Señor no estaba feliz con el sistema de Egipto. Él no quería reemplazar a los que mandaban en Egipto por los del pueblo de Dios. Él no decidió hacer eso así. Y muchos en la iglesia cristiana no han aprendido la lección a través de todos los siglos de historia que demuestran el plan de Dios. El plan de Dios no es para que los cristianos tomen a controlar los sistemas y los gobiernos de este mundo, porque el verdadero reino de Dios funciona de otra manera. Por eso es que los reinos de este mundo se van a venir abajo. En el libro de Daniel, el rey vio una visión que representa todos los reinos de este mundo, y el reino de Dios los estrelló y no quedó nada. Lo de Dios es otra cosa, no tiene nada que ver con los reinos de este mundo. Dios metió a Daniel de primer ministro del imperio de Babilonia. Pero la Escritura está claro en decir que eso no era la herencia de Daniel, que Daniel iba a levantarse al final de los días de la profecía a recibir su verdadera herencia en el reino de Dios. Lo de ser primer ministro de uno de los imperios más grandes y de más éxito en la historia del mundo solamente fue un tiempo de entrenamiento, un cursillo de preparación para comprobar de que los verdaderos hijos de Dios se pueden mantener limpios y sin corrupción en donde sea. Pero tienen que estar dispuestos a poner la vida. Los del pueblo de Dios, en vez de estar buscando, en vez de estar anticipando lo que Dios iba a decir y lo que iba a hacer, mire con qué salieron aquí. Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Eso qué es? Falta de fe. Pero la falta de fe en la Escritura tiene también otros nombres, como infidelidad, como desobediencia, que iba a ser manifiesto más adelante. Cuando comenzaban a hablar así, es una mala seña. Cuando las personas que han emprendido el camino con Dios comienzan a hablar así, ante las primeras pruebas, es una mala seña. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estáos quietos y ved la salud del Señor, que Él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El problema para el Señor no eran los egipcios. Esos egipcios que habían estado causando tanto problema al pueblo de Dios, el Señor dijo, mírenlos bien, porque nunca más los van a volver a ver. El problema más grande para Dios eran los corazones del pueblo de Dios. Querían coger las cosas de Dios y buscar el beneficio propio. Y en estas circunstancias Dios no iba a permitir que entraran a la tierra prometida. El reposo de Dios no es para un pueblo así. El reposo de Dios, la verdadera herencia de Dios, es para los que buscan primero el reino de Dios y su justicia. La verdadera herencia es para los que aman al prójimo como a sí mismo. Y todo eso tiene que suceder en el corazón. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Habían salido armados, pero el problema era que no sabían utilizar las armas. Cuando el Señor nos saca del poder de este mundo, cuando el Señor nos pone por los caminos de Dios, nos da armas muy poderosas. Pero eso es como recibir reclutas nuevos en un ejército y al otro día entregarles las armas. Y ellos quedan con las armas, pero no las saben utilizar. Y en estos primeros días, cuando entregan las armas, hay mucho peligro, porque pueden haber hasta accidentes con esas armas. El Señor nos entrega unas verdaderas armas, no son de juguete. Poder portar la palabra de Dios es algo muy serio, y no es fácil aprenderla a utilizar. Aún Moisés se equivocó en un solo instante, más adelante, reaccionando ante la terquedad tan increíble del pueblo, se equivocó con la palabra de Dios, y Dios lo respaldó. Pero después, en privado, el Señor le dijo que esa equivocación iba a tener consecuencias drásticas. Estaban armados, pero la orden de Dios era estar quietos, estarse quietos, porque no sabían utilizar las armas. También aquí en el versículo 13, en esta traducción antigua, dice, y veréis la salud del Señor. Muchas traducciones posteriores cambiaron esa traducción y pusieron, y veréis la salvación del Señor. ¿Cuál es la diferencia?
Es muy grande. En el hebreo hay la palabra salud y también hay la palabra salvación, y no son lo mismo. Y en cierto sentido la palabra salud es más grande que la palabra salvación. Porque ¿para qué nos sirve que Dios nos libre o Dios nos salve de algo si sigamos en las mismas? Y hoy en día muchas personas creen que Dios los salva para que ellos puedan seguir en problemas, para que ellos puedan seguir en el pecado, para que ellos puedan seguir su propio beneficio con las cosas de Dios. Y lo que el Señor quiere es salud para nosotros. Y la salud incluye la salvación, pero la salud tiene que ver con tratar la raíz de la enfermedad. Cuando el Señor efectúa su salud, quedamos sanos y salvos. Eso es lo que el Señor quiere. Los que solamente están buscando salvación, murieron en el desierto. Pero los que quedaron sanos y salvos, entraron después a la herencia del pueblo de Dios. Por eso es muy importante seguir la traducción antigua, y donde dice salud es salud, y donde dice salvación es salvación, y ver la diferencia. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué me das voces? Di a los hijos de Israel que marchen. Todo el mundo había parado a clamar al Señor, parece que inclusive el mismo Moisés, y el Señor le dice: ¿qué están haciendo? Ponga este ejército a marchar. No los mandó huir, los mandó marchar. Y más adelante en los libros de Moisés vemos que el Señor tenía toda una manera de organizar lo que después se llamaron los ejércitos de Israel, porque quedaron 4 ejércitos y tenían que marchar de cierta manera. El Señor nos saca el sistema de este mundo porque Él nos quiere poner a marchar por el camino de Él y como a Él le gusta. Él no es Dios de desorden, y Él es especialista en recibir algo que está en caos y en desorden y poner orden a la cosa. Y el orden que Dios pone lo hace cambiándonos de naturaleza, para que por naturaleza marchamos a la manera de Dios. Podemos ver eso más adelante en el libro del profeta Joel. Habla del ejército de Dios que llega y que anda y marcha y nadie estorba a su compañero. Y suben por encima de las murallas y siembran el temor a Dios por donde quiera que vayan. Es muy interesante. Estos reclutas estaban apenas comenzando. No sabían utilizar sus armas. Acababan de recibir un poco de cosas de los egipcios. Estaban ahí. El faraón está detrás. Era el mejor ejército del mundo. Era como si hoy en día hubiera 1 millón de personas en un desierto por allá perseguido por el ejército de los Estados Unidos. Estaban los 600 carros más escogidos del faraón y todos los carros de Egipto y todos los de a caballo y todo el ejército. Y ellos eran unos esclavos que tenían algunas armas, pero ni siquiera los sabían utilizar. Ante todo el poder del imperio que mandaba en ese entonces. Y el Señor les dijo que dejaran de gritar, clamando al Señor, y les dio la orden de marchar. Ante los problemas, los cristianos son dados a querer durar noches enteras en vigilia y orando y pidiendo las mismas cosas y dele, y repita. Y el Señor no es sordo. Y con una sola vez que se diga la cosa, Él es capaz de captar lo que le estamos diciendo. Y Dios no queda impresionado cuando nosotros repetimos y repetimos. En el Sermón de la Montaña el Señor dice, y antes de que no debemos de orar así, porque así es como lo hacen los paganos. Dios está mucho más interesado en ponernos a marchar como Él quiere. Y Él es capaz de guiar de día y de noche, como vamos a ver. Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. La primera tarea de marchar como ejército. Y los ejércitos entrenan a las personas mucho tiempo en cómo marchar. Y al comienzo los unos voltean para donde no es y los unos quedan fuera de compás con los otros y dele. Y esto fue una vaina que comenzaron a marchar y parece que era de noche. Y era frente a un mar. Díganlos que dejen de gritar, dejen de orar, dejen de clamar. Comienzan a marchar. El Señor sabía muy bien cuál era el problema. Él no necesitaba que les siguieran diciendo que allá venían los egipcios y cómo eran los egipcios. El Señor necesitaba que ellos comenzaron a marchar en unas circunstancias que solamente un milagro los podía salvar.
derecho para el fondo del mar, que simboliza la muerte. Y la vara de Moisés, que había hecho las señales para liberarlos de Egipto. Y dijo a Moisés que él tenía también que dejar de dar voces y poner a todo el mundo a marchar y coger la vara y abrir el mar. El Señor no abrió el mar solamente dando la orden desde el cielo. Él puso a Moisés a abrir el mar. Y Moisés en este ejemplo es símbolo de Cristo. Y Cristo es ahora un cuerpo de muchos miembros, con el Señor Jesús a la cabeza. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. La oración de ellos era, Señor, haga que esos egipcios se devuelven. Y el Señor dijo, no, yo voy a endurecerles más el corazón y voy a hacer que los sigan más. Y allá estaban a quemarropa. Y yo me glorificaré en el faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Los carros simbolizan la maquinaria de los hombres. Y la caballería, que era después prohibido a los pueblos de Israel. El Señor prohibió carros y prohibió caballería. Porque eso simboliza la maquinaria de los hombres y lo que el hombre hace por medio del humanismo. Y todo eso es prohibido al verdadero pueblo de Dios. Y los seminarios religiosos y los institutos de entrenar los clérigos religiosos está permeado con todo eso. Y el olor de eso no agrada al Señor. Y más bien el Señor dice que Él va a ser glorificado en todo eso, porque lo va a acabar. Y glorificado no es solamente tomar el crédito, glorificado es que se va a ver lo que en realidad el Señor es y la razón por la cual no hay necesidad de todo eso. Porque lo que es simbolizado por carros y por caballos y por esfuerzo humano y organización humano, todo se arregla metiéndonos a nosotros en la naturaleza de Él. Las cartas de Pedro aclaran mucho el tema. Dice que es por la naturaleza de Él que tenemos acceso a todas sus promesas y que el propósito de Él es entrarnos en la naturaleza divina. Y sabrán los egipcios, versículo 18 de Éxodo capítulo 14, que yo soy el Señor cuando me glorifique en el faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? En la columna de fuego y en la columna de nube. ¿Y qué pasó cuando Dios los puso a marchar? Dios los puso a marchar y la columna de nube que era adelante resultó atrás. Y ellos pasaron por dentro de la nube. Y eso es el verdadero bautismo que el Señor busca para el pueblo de Dios. Entrarnos y saturarnos con un encuentro inolvidable con la presencia de Él. Y después pasarnos por el mar que simboliza toda la corrupción del hombre y el final de todo eso. Porque el verdadero bautismo es vida en el hombre nuevo y muerte al hombre viejo. Pero hay que caminarlo en la práctica hasta que sea realidad. El Señor los bautizó, dice el Nuevo Testamento, pero no fue un bautismo como nadie ha experimentado en la iglesia cristiana por mucho tiempo. Pasaron por la presencia de Dios y pasaron por entre las aguas del mar sin mojarse. Quedaron bautizados y ni siquiera salieron mojados, porque dice que pasaron en lo seco. Los que quedaron mojados fueron los egipcios, porque al hombre viejo sí le va mal en el verdadero bautismo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba la noche a Israel. Y en toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros. He andado muchas noches por las cordilleras y por los llanos y por las selvas de Colombia. Y siempre hemos encontrado con las personas que teníamos que encontrar. Y no hemos encontrado con los que no era conveniente encontrar en ese momento. Y eso pasa cuando el Espíritu de Dios está conduciendo a nosotros por los caminos de Él. Me invitaron a una presentación ayer, donde los ingenieros militares me mostraron todas las clases de artefactos explosivos y minas quiebrapatas que han descubierto. Y vi algunas cosas que nunca había conocido. Pero también sé que caminando en los montes hemos pisado muy cerca
de muchas cosas así y nunca nos ha pasado nada. La semana pasada estuvimos removiendo unos equipos y en un rastrojo cuando dimos con una cuerda que estaba amarrado a unas minas. Cuando vimos eso nos devolvimos y abrimos un camino propio por otro lado, pero sacamos los equipos. Y así el Señor nos puede conducir por donde no hay camino, porque Él es el verdadero camino. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche, y tornó el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su diestra y a su siniestra. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta el medio del mar, toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vela de la mañana que el Señor miró al campamento de los egipcios en la columna de fuego y nube, y alborotó el campamento de los egipcios. Y les quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Pero ya cuando se dieron por huir, era demasiado tarde. Ya estaban metidos en la trampa. Y el bautismo por la cual pasó el pueblo de Dios en seco, no lo pudieron resistir los egipcios, que son símbolo del hombre viejo. El bautismo es una cosa, y se puede entrar en el bautismo con solo aceptar las condiciones de Dios. Pero para poder entrar en la tierra de la promesa, a recibir la herencia, es necesario cumplir con las condiciones de Dios. Y por medio de esos dos cruces hay un desierto inmenso. Y unos lo pueden pasar rápido, y otros lo pueden no pasar. Y otros pasan, pero quedan muy demorados. Y hay tratos de Dios con el individuo, pero hay otros tratos de Dios con su pueblo en conjunto. En la carta a los Hebreos, y en 1 de Corintios, en especial en el capítulo 15, está muy claro la escritura de que va a haber un momento cuando el Señor va a hacer algo de entrar a su pueblo en una nueva dimensión. Y la escritura habla de nosotros que vivimos y de los otros que han ido antes que nosotros, que se han muerto en el Señor. Y la escritura dice que nosotros sin ellos no podemos entrar en lo que viene. Que lo que viene es para todo el pueblo de Dios en conjunto. Y en Apocalipsis, en el capítulo 6, cuando abrieron el sexto sello y preguntaron las almas debajo del altar del cielo, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor les contestó, que tuvieron que tener paciencia por un tiempo, hasta que sea completo el número. Porque el Señor está completando un pueblo, y cuando está completo, los va a entrar en lo que es la plenitud de la herencia de Él. Y la misma Escritura dice que a cumplir los días, que el mismo Daniel se va a levantar también a entrar a tomar su verdadera herencia. Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. El Señor va a dañar la maquinaria de los hombres, las organizaciones de los hombres. El Señor no está buscando organizaciones, no está buscando maquinaria humana. Él está formando algo diferente, que es un cuerpo vivo, que es un organismo, no es una organización. Las organizaciones no tienen corazón, solamente los individuos. Pero Dios va a tener un cuerpo de muchos miembros, el cuerpo de Cristo, que sí tiene corazón. Las instituciones de los hombres nunca tienen corazón. Son duros, como los carros de hierro de los egipcios, de los filisteos, de los cananeos. Y el oficio de Dios es trastornar los carros. Dios no le gusta cómo funciona el ejército de los egipcios. Él va a poner su ejército a marchar de otra manera. El Señor dijo a sus discípulos que el liderazgo en el verdadero cuerpo de Cristo es diferente a las organizaciones de este mundo. Que los verdaderos líderes de Él no se ponen a enseñorearse con dureza sobre el prójimo. Que el más grande en el reino de Dios es el más pequeño y el que es el más grande servidor. Que los últimos serán primeros y los primeros serán los últimos en el verdadero reino de Dios. Y el desierto es para instruir el pueblo de Dios hasta que el pueblo de Dios hace la voluntad de Dios por naturaleza. Y hasta los que no quieren el cambio de corazón y el cambio de naturaleza hayan sido separados de los otros. Y las pruebas vienen no tomando exámenes de hombres, no vienen llenando un cuestionario de doctrinas,
vienen ante las circunstancias de la vida. ¿Qué pasa cuando no hay agua? ¿Qué pasa cuando no hay comida? ¿Cuál es la reacción espontánea del corazón? ¿Qué pasa cuando llegan las mujeres de Moab a seducirlos? ¿Qué sucede cuando llega Balaam, el falso profeta, que profetiza la verdad, excepto que su corazón está buscando su propio beneficio? ¿Qué pasa cuando los sistemas de este mundo comienzan a tratar de unirse con el verdadero pueblo de Dios? ¿Cuáles son las reacciones? ¿Qué sucede a ver los gigantes? Caleb vio a los gigantes y sabía que Dios los podía vencer. Y aún después de 40 años más en el desierto, llegó por segunda vez a los 80 años y vio a los gigantes y fue y los venció. Y así consiguió a Hebrón de herencia. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y el mar se volvió en su fuerza cuando amanecía. Y los egipcios huían hacia ella, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. El Apocalipsis dice que suceden unas cosas y no queda nada vivo en el mar. El mar representa las naciones y los sistemas de los hombres. El Señor va a derribar todo eso. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su diestra y a su siniestra. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor, y creyeron al Señor y a Moisés su siervo. Pero a los pocos días, cuando no había agua, cuando no había comida, vuelve y juega. Y así el Señor fue tratando los corazones de ellos. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor, y dijeron: cantaré yo al Señor, porque se ha magnificado grandemente, echando en el mar al caballo y al que en él suba. El Señor es mi fortaleza y mi canción. Él me es por salud. Este es mi Dios, y a este prepararé habitación. ¿Cuál es la habitación que vamos a preparar para Él? Nosotros mismos. Tenemos que ser preparados para ser el verdadero templo de Dios. Y el Señor no mora en templos hechos por hombres. Él quiere morar en nosotros, y solamente va a morar plenamente en nosotros a gusto si nosotros permitimos que nos prepare. La preparación de Dios es sacarnos del ámbito de la corrupción y sacarnos adelante en la vida del Señor Jesucristo, que es incorruptible. Y así Él estará feliz con un pueblo que será el verdadero templo de Dios. El Señor, varón de guerra, el Señor es su nombre. Los carros del faraón y a su ejército echó en el mar, y sus escogidos príncipes fueron hundidos en el mar Bermejo. Los abismos los cubrieron, como una piedra descendieron a lo profundo. Tu diestro, Señor, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestro, Señor, ha molido al enemigo. Y con la multitud de tu grandeza has trastornado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu furor, los tragó como a hojarasca. En el libro del Apocalipsis dice que los redimidos van a cantar. Siguieron cantando: con el soplo de tus narices se amontonaron las aguas. Separaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, prenderé, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Los abismos del mar también en la Escritura son símbolo del Hades o del Seol, el sitio donde van las almas después de la muerte, que ha sido como una especie de cárcel que quedó en manos del diablo desde el comienzo de este mundo, que fue fundado en mentira y en traición, con nuestros antepasados, Adán y Eva. Pero la Escritura indica por muchos ejemplos que tarde o temprano el diablo va a caer en su propia trampa, que los verdaderos de Dios van a pasar por la muerte y el Señor los va a coger. Y para los que verdaderamente son de Dios, la Escritura dice que mueren, pero como Enoc no vieron la muerte. ¿Por qué? Murieron y quedaron en la presencia de Dios, no quedaron metidos en la cárcel del diablo. Y los que quedaron en la cárcel del diablo por A o por B, dice la Escritura que el Señor, después de su muerte, descendió y lo liberó, y llevó cautivo la cautividad. Que algún día, y parece que estamos sobre el tiempo,
En Apocalipsis capítulo 20 dice que llega el momento cuando el Señor da la orden y va un solo ángel, encadena el diablo y lo mete en el abismo y lo guarda 1000 años en la propia cárcel de él. Todo esto es símbolo de lo que sucedió ahí en el Mar Rojo. ¿Quién como tú, oh Señor? Éxodo 15, 11. Entre los dioses, ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Extendiendo tu diestra, la tierra los tragó. La tierra los tragó primero y después vino el mar encima. Condujiste con tu misericordia a este pueblo. El Señor es capaz de pasar su pueblo por todo lo que es juicio y destrucción a los que no tienen un convenio con Dios. La Pascua quiere decir que Dios pasa por encima y no nos da el justo merecido que tiene el hombre viejo. Pero eso es para los que están en convenio con Dios, los que pusieron la sangre, los que están bajo la sangre, los que están bajo la vida de Él, los que recibieron el cordero, había que comerlo todo, sin levadura. En el verdadero evangelio hay que aplicar la sangre, la vida de Él, y estar dispuesto a recibir todo lo del cordero. No podían solamente comer la presa que les gustaba y dejar la otra presa que no les gustaba. Ya hay gente que predican y subrayan el versículo que les gustó y el versículo que no les gustó, no lo subrayan. Y pegan una primera pasada por la Biblia y subrayan todo lo que les gustan y después la próxima vez que pasan la Biblia solamente leen lo subrayado y no leen los otros versículos que no les pareció subrayar. Y no subrayaron el resto de los versículos por una de dos razones. O no los entendían o no les quedó gustando de alguna manera. Pero en el verdadero evangelio del reino que será predicado, no se puede comer la presa que le gusta y dejar la otra que no le gusta. Y en la Pascua tenían que comerlo con las sandalias puestos, con el bordón en la mano y a toda carrera. Porque tan pronto el ángel de la muerte pasó por encima, había que salir a caminar con Dios, a ser tratado por Dios, a aprender a hacer las cosas a la manera de Dios, hasta que Dios decida entregar la herencia. Y Dios entrega la herencia a los vencedores. Y aún en el Apocalipsis dice que una de las categorías que serán excluidos para siempre de la presencia de Dios y de la ciudad de Dios, metidos entre los fornicarios y los mentirosos y los asesinos, etcétera, etcétera, están metidos los cobardes. El hombre natural puede ser a veces muy cobarde, pero el hombre nuevo no es cobarde. El hombre nuevo queda como el rey de David cuando a un niño pudo enfrentar lo que el rey Saúl no quiso enfrentar. Los que tienen la verdadera unción de Dios no son cobardes. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de los moradores de Filistea. Los filisteos que estaban amenazando el pueblo de Dios y todo el pueblo de Dios atemorizado ante el gigante, y llega un niño con una honda y siembra terror allá a los filisteos y saca la cabeza del gigante con su propia espada. David tuvo que aprender algunas cosas y Dios tuvo que sacarlo a él también a un desierto y tratarlo, porque él cortó la cabeza y se fijó en eso y anduvo todo el día con la cabeza, y Saúl le cogió mucha envidia y lo persiguió. Pero todo eso le sirvió a David porque su corazón sí estaba bien. Entonces los duques de Edom se turbarán, a los robustos de Moab les ocupará temblor, se abatirán todos los moradores de Canaán. Los cananeos son los que negocian con las cosas de Dios. Los de Moab son los que dicen que tienen su propio padre. Las hijas de Lot perdieron sus maridos porque pensaron que era un chiste cuando los ángeles de Dios querían sacarlos de Sodoma y Gomorra. Y resultaron engendrando a Moab, una de las hijas de Lot, con su propio padre Lot. Y cuando los hombres quieren su propio padre, no pueden recibir la intervención y la disciplina directa de Dios. Edom quiere decir hacedores de reinos propios. Hay muchos de Edom que dicen ser pueblo de Dios, pero cuando sale el verdadero pueblo de Dios, el verdadero pueblo vencedor, los de Edom se van a temblar también. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Señor, hasta que haya pasado este pueblo que tú compraste. Ellos se dieron cuenta ahí, ellos no salieron libres, ellos eran esclavos, alguien tenía que redimirlos, la redención vale, y el Señor pagó. La Escritura está muy claro que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Él porque nos compró y por gran precio.
Eso es lo que quiere decir que pagó el rescate por nosotros. Y el rescate fue la vida de Él. Y Él no pagó con la vida de Él para que nosotros podamos seguir viviendo en la vida de nosotros. Él pagó con la vida de Él para que nosotros podamos soltar nuestra vida y entrar en la vida de Él también. Y eso es el símbolo del bautismo. Estoy convencido que el Señor quiere restaurar el bautismo, el verdadero bautismo, de entrarnos en el hombre nuevo en la presencia de Dios, con un encuentro inolvidable con Él, y de sepultar el hombre viejo, así como quedó sepultado el faraón y todo su ejército, para que no vuelva nunca más a levantar cabeza. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Y para ellos no fue un acto religioso, fue un caminar siguiendo una columna de nube y una columna de fuego. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Él quiere ponernos a marchar. Y cuando Él nos pone a marchar a la manera de Él, Él nos puede meter en la presencia de Él. Y Él puede sepultar el hombre viejo para que no vuelva a presentar nunca más problemas. Lo del pueblo de Israel en el desierto fue solamente símbolos, ejemplos y sombras que a la vez fueron reales. Pero lo de ellos está escrito para que aprendemos de sus errores. Este pueblo que tú compraste, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has aparejado, oh Señor, en el santuario del Señor que han afirmado tus manos. Para allá es donde el Señor va con nosotros. No es algo afirmado por nuestras manos, es por las manos de Él. Pero si Él nos puede cambiar de naturaleza, de corazón, la obra de nuestras manos puede ser acepto al Señor, siempre y cuando estamos obrando en la vida de Él y no en la nuestra. El Señor reinará por los siglos de los siglos, porque el faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y el Señor volvió a traer las aguas del mar sobre ellos. Las mismas hazañas de los hombres los trajo sobre ellos mismos, les dañó sus carros, toda su maquinaria quedó ahí enterrado en la tierra, y se les vino el mundo encima. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Él nos puede poner a marchar por medio de todos estos sistemas de este mundo y nos puede sacar al otro lado en lo seco, sin quedarnos untados en lo más mínimo. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó el pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad al Señor, porque en extremo se ha magnificado grandemente, echando en el mar al caballo y al que en él subía. Muchos detalles aquí, pero uno que deben de notar con mucho interés es que María figura aquí como profetisa. Y hay muchos que enseñan que los ministerios de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro solamente lo pueden ejercer los hombres. Y parece que la ley dijera eso. Digo parece, porque aunque la ley sí dice eso, hay dos puntos muy importantes de tener en cuenta. Uno, los que están siendo movidos por el Espíritu de Dios no están bajo la ley, según el Nuevo Testamento. Segundo, en Cristo no es importante el sexo. No hay diferencia entre hombre y mujer. No hay diferencia entre esclavo y libre. No hay diferencia entre judío y griego. Muy importante captar eso. Esto no está diciendo que cualquier mujer en cualquier momento puede hacer cualquier cosa. Está diciendo que si el Señor, si el verdadero Espíritu de Dios se está moviendo en una mujer, es exactamente lo mismo que si lo estuviera haciendo en un hombre, siempre y cuando es Él. Porque si no es Él, la Escritura por otro lado dice que la cabeza de la mujer es el varón y la cabeza del varón es Cristo. Y el hombre puede pensar que Él es la cabeza y que Él puede hacer y deshacer, pero si no está siendo movido por Cristo, no tiene verdadera autoridad. Tiene un puesto, tiene una posición que hay que respetarla. El arcángel Miguel trató al diablo con dignidad y con respeto. La Escritura dice que no lo insultó, no lo menospreció. Solamente dijo lo que el Señor le había mandado decir. Y para de contar, y así ganó la batalla. El pueblo de Dios llevó 1500 años bajo la ley porque no querían escuchar personalmente la voz de Dios. La iglesia lleva casi 2000 años, muchas veces tratando el Nuevo Testamento como si fuera ley. Pablo dijo que los ancianos eran tales calificaciones, que los diáconos no sé qué, aquí dice que los apóstoles, que no sé qué. Pero los que tratan de implementar eso, solamente basado en que la Escritura dice que Pablo lo hizo así, siempre han resultado con una letra que mata y han perdido la esencia del Espíritu, la gran mayoría de las veces.
El Señor quiere hacer otra cosa. Obviamente, basado en la trayectoria del pasado y de todas las lecciones que se hayan aprendido o de que se pueden aprender de la historia. Pero ahora el Señor quiere hacer las cosas a la manera de Él, sin levadura. Solamente está buscando un pueblo que va a marchar a la manera de Él, que va a permitir que Él trata los corazones y que los entre en la naturaleza de Él. Podemos tener el equivalente al bautismo en la nube y en el mar con solo aceptar las condiciones de Dios. Y si el Señor quiere, nos puede entrar en los tratos de Él. Con solo que nosotros estemos dispuestos a aplicar la sangre sobre nuestra casa y comer todo el cordero a la manera que Dios diga y a tener listo el bordón y las sandalias y para arrancar donde Dios diga, eso es suficiente para que el Señor nos conduzca al mar y lo meta por ahí. Y todo eso es en símbolo. Pero el Señor quiere que marchamos con Él hasta que los símbolos se conviertan en realidad. Yo no tengo problema con los bautismos en agua. Y si el Señor quiere que bautizamos a alguien en agua, yo estoy perfectamente dispuesto. Solamente que los símbolos en sí mismos nos salvan. Solamente el Señor salva. Y la salvación más importante para nosotros es la que viene con salud. Donde quedamos al final no solamente salvos, sino sanos y salvos. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Es caminando con el Señor que se arreglan las cargas. Es caminando con el Señor que el Señor deshierva el corazón de toda mala hierba. Es caminando con el Señor que el Señor nos libera de nuestros enemigos y de los enemigos del Señor. Es caminando con el Señor que aprendemos a confiar solamente en Él. Es caminando con el Señor que podemos entrar a la verdadera herencia de los hijos de Dios. El Señor lleva miles de años preparando las cosas. Miles de años preparando las personas. Pero el hecho que Él no ha clausurado esto hasta ahora, quiere decir que todavía hay unos cupos. Hay que completar un cierto número y Él sabe cuánto es. Y Él sabe cómo es. Y no está completo todavía. Todavía existe la posibilidad de entrar en la plenitud de los planes de Dios. En una de las parábolas de nuestro Señor Jesús, hasta la última hora siguió contratando gente. Y al final del día de trabajo, los pagó todos por igual. Porque no depende la obra de nosotros. Es la obra de Él que es importante, pero Él la quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que se pueda completar el número, que podemos seguir para adelante en la plenitud de sus propósitos, para que pueda haber una pequeña manada, a su gusto, Señor, en su naturaleza, produciendo el buen fruto que agrada a su alma, Señor, para que el mundo, para los que están fuera, pueden ver nuestras buenas obras y glorificar a nuestro Padre Celestial. Amén. Gracia y paz tengáis de Dios Padre nuestro y del Señor Jesús, el Cristo.